El Consejo Electoral realizó el sorteo del orden de aparición en el debate presidencial de este domingo, los dos grupos de 8 candidatos y los temas que serán tratados. Daniel Noboa y Luisa González están en grupos separados. Hoy termina el plazo para que el presidente Noboa explique a la Corte Constitucional los argumentos que consideró para firmar el decreto 500 con el que encargó el poder a Cynthia Gelibert. La jueza Nubia Vera entregó en la Fiscalía la memoria que asegura haber recibido del presidente de la Judicatura, en la que está un dictamen en contra de la vicepresidenta Abad. 100 personas han sido detenidas durante los 2 últimos días en Durán, en Guayas. Los operativos policiales se realizaron por alertas de masacres tras el crimen del cabecilla de los Chone Killers, Ben 10, en Colombia. El sismo de magnitud 5.7 ocurrido anoche se sintió en 121 cantones y según el balance de la Secretaría de Riesgos, más allá del susto, no provocó daños que lamentar. Los Ángeles siguen alerta máxima por el retorno de los vientos que pueden reactivar los incendios forestales que dejan 24 muertos y miles de casas destruidas. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este lunes 13 de enero de 2025. Una ola de violencia entre bandas se desató en Durán, en Guayas, tras la muerte de Ben 10 en Colombia, según trabajos de inteligencia policial. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. En 3 días hubo 12 asesinatos en ese cantón que hoy es el más peligroso del país. Inseguridad, el lado débil del poder. Cien personas fueron detenidas durante los 2 últimos días en Durán, el cantón más peligroso del país. Los operativos se realizaron luego de que trabajos de inteligencia alertaran de masacres luego del crimen de Ben 10 en Colombia. Melín Ochoa informa que todos los retenidos fueron liberados. Según trabajos de inteligencia policial, la muerte de Ben 10 en Colombia el 28 de diciembre desencadenó una ola de violencia entre las bandas de los Chone Killers y Latin King este fin de semana en Durán, el cantón más peligroso del país. Los agentes determinaron que se iban a dar varias masacres en al menos 4 sectores donde operan las 2 organizaciones. El comandante Roberto Santamaría indicó que el viernes fueron asesinados los 2 sucesores de Ben 10, con lo que inició la guerra. En 3 días hubo 12 muertes violentas. Agregó además que la información de inteligencia permitió frustrar la planificación de otras masacres, pues en esos lugares se realizaron varios operativos amparados en el toque de queda. Desde las 12 de la noche del sábado hasta las 4 de la madrugada del domingo, capturaron a 43 personas por incumplir la medida. Según el jefe del distrito Durán, estarían vinculadas a las bandas mencionadas. Entonces nos desplegamos en estos 2 equipos operativos y hicimos un barrido total de donde ellos utilizan centros para guarida, puntos de reunión, donde se organizan, donde planifican sus atentados, y es por eso que los comenzamos a detener. Pero los 43 retenidos salieron en libertad antes de las 24 horas. El único procesado fue un adolescente de 15 años que, según los uniformados, asesinó a una de las 12 personas. A él lo encontraron con el teléfono que se habría utilizado para organizar el crimen. La herramienta que el Estado ecuatoriano pone para mitigar el riesgo de muertes aquí, en el lugar más violento del Ecuador, es un estado de excepción. Y el estado de excepción viene acompañado de la limitación de un derecho humano que es el libre tránsito. En este caso, desde las 22 horas hasta las 5 horas está prohibido circular en el cantón. Incumplen, obviamente, porque su dinámica es nocturna. Incumplen esto, pero ahí hay una orden de una autoridad competente y de acuerdo al COIP, esto es sancionado de 1 a 3 años. Ahí viene la pena. Eso es lo que queremos de los organismos de justicia.
Esta madrugada, en el marco del toque de queda, se realizó otro operativo en los mismos sectores donde se iban a dar las masacres. Se capturaron a 57 personas más por incumplir el toque de queda. Todas fueron trasladadas a la Fiscalía a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se realizará a las 8 de la noche de hoy. Los hechos de violencia son una constante en Durán y afectan también a quienes son o han sido parte del municipio de ese cantón. El último de los sucesos fue el asesinato del esposo de la exalcaldesa Alexandra Arce. Hablar del municipio de Durán, de sus funcionarios o de su historia es tener que mencionar una serie de hechos relacionados o bien a la violencia o bien a la corrupción. Desde el año 2000, Durán ha tenido apenas 4 alcaldes. Los 4 han sido víctimas, ellos o sus familias directas, de algún atentado o hecho violento. Mariana Mendieta, la primera alcaldesa de la ciudad, fue secuestrada en el 2023. Fue encontrada 3 días después completamente desorientada. Unos días más tarde, su casa fue baleada por desconocidos. Dale una buena agua. Unas semanas después, su hijo, Dalton Narváez, quien también fue alcalde de Durán, sufrió un atentado en el que murió su guardaespaldas. Narváez resultó ileso. El gobierno nacional. Luis Chonillo, el alcalde actual, también fue víctima de un violento atentado al día siguiente de su posesión. Sobrevivió, pero 3 personas de su equipo fueron asesinadas. Y el hecho más reciente es el del asesinato del esposo de Alexandra Arce, también exalcaldesa de Durán. La víctima, Marcelo Molina, llegaba a su casa cuando fue acribillado. Esos son los hechos de violencia, pero también están los que vinculan a los funcionarios con acusaciones de corrupción. Mariana Mendieta, quien fue alcaldesa 2 veces, no terminó su segundo periodo, porque fue investigada por peculado y se emitió contra ella una orden de prisión. Renunció mientras estaba escondida para evitar la justicia. Años después, fue absuelta. Su hijo, Dalton Narváez, también alcalde de Durán, en 2 ocasiones afronta actualmente una orden de prisión que fue dictada en abril. En un examen de Contraloría se detectaron irregularidades en algunos contratos de agua potable y de consultorías. La justicia ordenó su captura. Él huyó, pero la semana pasada fue capturado en Colombia y traído de vuelta al país. Ahora está detenido. Y Alexandra Arce, cuyo esposo acaba de ser asesinado, fue alcaldesa y ahora es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Ella está siendo investigada también por irregularidades detectadas en contratos de agua potable. La Fiscalía la vinculó a ella y a otras personas más en una investigación que habla de posible peculado y un perjuicio al Estado de alrededor de $40 millones. Son apenas algunos de los hechos que se registran en una ciudad que hoy está entre las más violentas de todo el mundo. La Corte Constitucional acorta los plazos y analiza dar prioridad a la revisión del Decreto 500, con el que Daniel Noboa hizo campaña electoral alegando fuerza mayor y encargó la presidencia a Cynthia Gelibert. Informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional acelera el trámite para tomar una decisión sobre el Decreto 500, con el que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert y se ausentó para hacer campaña alegando fuerza mayor. El Tribunal de Admisión remitió la causa al Pleno para decidir si adelantan el orden cronológico y le dan un tratamiento prioritario. Estima que cumple con 4 condiciones necesarias. El asunto a resolver tiene trascendencia nacional. Urgencia para impedir un posible daño grave e irreversible. La decisión de la Corte puede remediar una situación estructural con impacto en derechos y puede impulsar cambios legislativos, de política pública o judicial. El presidente Noboa y la Procuraduría fueron notificados el viernes. Según la ley, tienen 15 días para responder, pero el tribunal decidió acortar ese plazo y le dio 3 días. Es decir, que el primer mandatario debe contestar hoy. También dispone que Noboa entregue la documentación que dio origen al Decreto 500. Ese decreto fue derogado este domingo, cuando el presidente decidió dejar la campaña electoral y retomar sus funciones horas antes de concluir la ausencia temporal que él mismo determinó en el documento. Sin embargo, esto no impide que la Corte siga con el trámite. La ley le faculta pronunciarse sobre normas derogadas cuando haya el riesgo de que sean aplicadas en el futuro. La jueza Nubia Vera entregó a la Fiscalía el pendrive con los insumos de la sentencia que, según denunció, le dio el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, para que niegue la acción de protección a Verónica Abad y favorecer al presidente Daniel Noboa. Fabiola Santana con los detalles de la diligencia.
Esta mañana la jueza Nubia Vera llegó a la Fiscalía General usando chaleco antibalas. Ella estuvo acompañada de sus abogados y agentes de seguridad. Son las medidas de protección que recibe por riesgo de alto atentado contra su vida. Ella entregó el pendrive que, según denunció, le dieron el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, su asesor y el director general, con los insumos de cómo debía redactar su sentencia para negar la acción de protección en favor de Verónica Abad y evitar su restitución. Acabo de hacer la diligencia, no puedo dar mayores comentarios más porque es la investigación reservada y estoy muy consternada. Créanme que han sido unos días complicados, no he dormido porque mantener en custodia el pendrive me ha hecho sentir muy vulnerable. Ahora esperan que se practiquen las diligencias para identificar en qué computadora fue escrito el archivo y en dónde fue descargado para su modificación y aprobación. Porque ese archivo en algún momento fue descargado en una computadora de trabajo y ahí está la hora incluso en que le hicieron descargar para que se revise. Es decir, se cuenta con las cámaras de seguridad también y todas estas diligencias se están pidiendo. La jueza se mostró nerviosa e informó que pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para precautelar su seguridad. Y sigo porque no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas, de Mario Godoy con Jorge Carrillo y Henry Gaibor, porque todavía sigue siendo presidente del Consejo de la Judicatura, todavía sigue siendo director y yo sigo diariamente realizando mis funciones como juez y créanme que estoy en un estado de vulnerabilidad, de una situación de riesgo. Nubia Vera enfrenta una investigación disciplinaria y por su denuncia una demanda del presidente de la Judicatura. También dio a conocer que las cerraduras de su despacho fueron forzadas. Elecciones 2025. El presidente Daniel Noboa participará en la ceremonia de posesión de Donald Trump, que será el próximo lunes en el Capitolio en Washington, D.C. La asistencia del jefe de Estado reafirmará, según un comunicado oficial, el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Noboa deberá viajar después de participar en el debate de candidatos presidenciales para las elecciones generales de 2025, que está programado para el domingo 19 de febrero en Quito. Y con la ausencia de la candidata del oficialismo y del compañero de fórmula de Sociedad Patriótica, se desarrolló el debate de aspirantes a la vicepresidencia de la República. En este ejercicio, que se extendió por más de 3 horas, las propuestas disruptivas se saciaron, y así como las cifras que avalen la aplicabilidad de las propuestas que se expusieron. El ejercicio fue inédito. Quienes aspiran a la vicepresidencia de la República en un ejercicio colectivo de exposición de propuestas era una cosa nueva. Pero allí comenzaban y terminaban las novedades. Lo que se llamó debate empezó poco después de las 7:30 de la noche. A los candidatos se los dividió en 2 bloques de 7. Primero se presentó un video en el que contaban quiénes eran, luego la intervención para decir cuál es el rol que van a ocupar. Allí hubo un poco de todo. Se dijo que les han prometido que no las van a desterrar, que incluso hay acuerdos firmados estableciendo roles. No vaya a ser que después los quieran hacer de lado. Incluso Verónica Silva del Partido Socialista planteó la propuesta de llevar la vicepresidencia a la provincia de Chimborazo para desde allí reactivar a la Sierra Centro. Aunque faltaron 2 candidatos, la oficialista y el de Sociedad Patriótica, solo se reclamó la primera ausencia. Se dijo que era un desaire. Se lamentó que no la hubieran autorizado a participar. Luego se habló de seguridad. Luisa Cuello, de Democracia Sí, contó que 4 integrantes de su familia habían sufrido horas antes un atentado en el Anillo Vial de Quevedo, mientras Blanca Sacancela, del movimiento Creo, contaba que aplicarían la pena de muerte para los jueces que estén coludidos con los delincuentes. Luego corrigió y dijo que pena de muerte no, que solo cadena perpetua. En ese eje, como en los demás, no hubo propuestas disruptivas. Se habló de manos duras, de jueces sin rostro, de fortalecer el tejido social, de reformar el rol de las Fuerzas Armadas. Llamó la atención, sin embargo, la propuesta de retomar el visado para visitantes de países con serios problemas de crimen organizado.
Luego se abordaría como tema el desarrollo productivo y entonces que si se reestructura la deuda externa, que si se reducirán impuestos, que sí al extractivismo responsable, que se tiene que mirar al campo y claro, también cobrar a los evasores. Por fuera del libreto, la propuesta de hacer del primer sábado de cada mes un día libre de impuestos. También el planteamiento de replicar el modelo de ajuste del presidente argentino Javier Milei. Las cifras fueron escasas. Hubo propuestas de colocar 2.000 millones de dólares en créditos para sectores populares y 4.000 millones más para obra pública, pero no se dijo de dónde saldría el dinero. Se habló de crear 350.000 empleos, pero no se especificó el cómo. Cada grupo de candidatas y candidato tuvo 1 hora con 40 minutos. El total del debate fue de 3 horas con 20 y en la mitad un temblor que no estaba en el libreto. También por fuera de la transmisión hubo diálogos con los medios para detallar ofrecimientos textualmente bautizados como Mi Primera Chamba, el programa Mi Ñaño, el Plan Escudo o la limpieza del país de delincuentes y dictadorzuelos. El condado de Los Ángeles sigue en alerta máxima por el retorno de los vientos hasta 100 kilómetros por hora y el riesgo de que se reactiven incendios que ya están controlados. Las autoridades también confirman 24 muertos, mientras que miles de voluntarios distribuyen comida, agua y ropa a los damnificados. Imágenes aéreas muestran voluntarios en el estacionamiento de un parque donde se instaló un centro de donaciones a pocos kilómetros al sur del incendio de Eaton. Allí atienden en su mayoría a los evacuados de Pasadena, que huyeron del fuego con lo que llevaban puesto. Se instalaron carpas para repartir alimentos, agua, mantas. A este lugar están llegando donaciones desde otros estados. Mientras tanto, miles de bomberos luchan contrarreloj para apagar el fuego antes de que los vientos vuelvan a avivar las llamas. Pues según los pronósticos, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora se repetirán desde mañana. De los 6 incendios, 3 ya fueron contenidos. Se mantienen activos los denominados Hertz, Eaton y el más grande, Pacific Palisades, que comenzó el martes y se ha convertido en uno de los desastres naturales más grandes en la historia de Los Ángeles. Las autoridades confirman 24 muertos, una cifra que podría aumentar a medida que continúan revisando las casas destruidas. El toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, decretado hace 2 días para evitar la invasión de propiedades y saqueos, sigue en pie. Además, hay 29 arrestados por presunto intento de robo en las casas evacuadas. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que 53 equipos de inspectores revisan las estructuras dañadas y documentarán cada caso para que los propietarios gestionen el seguro y la reconstrucción de sus viviendas. Luego de eso iniciará la tarea de retirar los escombros. Vamos a una pausa y al regresar, el sismo de 5.7 de magnitud se sintió en 121 cantones del país. Una persona en El Oro resultó herida luego del colapso de una pared. La seguridad y protección del Palacio de Gobierno alteró la movilidad en el centro histórico de Quito. La Casa Militar incrementó el control durante el actual gobierno. ¿Cómo incide esto en el casco colonial de la capital? Paul Romero con ese informe. El atractivo turístico de la Plaza de la Independencia, el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal, algunas de las joyas de la arquitectura colonial de Quito, desluce con las vallas metálicas colocadas en las principales calles de acceso a la Casa Presidencial. El libre tránsito por la García Moreno, Espejo y Chile, que rodean la sede de gobierno, está restringido. Los militares de la Casa Presidencial aducen que así debe ser por el alto riesgo que corre el presidente y su familia. Se ha vuelto cotidiano ver patrullas de militares armados caminando por los pasillos de Carondelet, en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia y otros sitios del centro histórico. Observan a vendedores ambulantes, turistas, habitantes del casco colonial que hasta junio de 2023 realizaban sus actividades cotidianas sin incomodidades. Entonces el propio presidente habló de un plan para matarle tras la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a 22 grupos considerados por su gobierno como terroristas. La información fue publicada por el periodista John Lee Anderson de la revista estadounidense The New Yorker.
Noboa le contó que una docena de sicarios había sido interceptada por la fuerza pública cruzando la frontera desde Colombia, enviados por narcotraficantes. No precisó el desenlace. Desde hace 7 meses la protección del presidente y la de su familia se ha reforzado con unidades de élite militar. Cuando los vehículos oficiales llegan o salen del palacio, se cierran las calles y esto cambió no solo el tránsito en el centro histórico de la capital, también la cotidianidad de los turistas y comerciantes, que algunos cerraron sus negocios y otros no saben qué hacer. Los contribuyentes con deudas en el Servicio de Rentas Internas podrán acceder a un plan excepcional de pago de hasta 12 meses. Además, desde hoy se receptan inscripciones para el bachillerato acelerado, como detalla Adriana Bermeo en la siguiente nota. Hasta el 7 de febrero, los contribuyentes que tengan deudas con el SRI podrán acceder al plan excepcional de pagos. Es un beneficio que se aplica en impuestos como IVA, ICE y retenciones en la fuente que estén en mora o vencidas al 31 de octubre del 2024. Los usuarios podrán diferir su deuda hasta por 12 meses. La solicitud tendrán que hacerla en la página web del SRI. Si es aceptada, automáticamente se suspenderán los procesos de coactiva y los plazos de cobro. Si se incumple con el pago de una cuota del plan, el SRI dará por terminado el acuerdo. Este lunes, la Fuerza Aérea Ecuatoriana inició el proceso de reclutamiento para oficiales y aerotécnicos. Los aspirantes deben ser ecuatorianos mayores de 18 años y menores de 22, tener título de bachiller, ser soltero y no tener hijos. Las mujeres deben medir al menos 1,63 metros. Y los hombres 1,65. No deben tener antecedentes penales o estar inmersos en procesos judiciales. Se deben inscribir en la página web reclutamiento.fae.mil.es hasta el 13 de febrero. El municipio de Quito abrió este lunes matrículas para el bachillerato acelerado en modalidad virtual y semipresencial. La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de 18 años y adultos mayores que no han concluido el colegio. Es un programa gratuito que se aplicará en los 11 centros educativos municipales de la capital. Allí se deben inscribir desde hoy. Deben presentar certificados de los 3 últimos años de primaria, certificados de los años aprobados en el colegio, planilla de luz actualizada y copia de cédula. Las inscripciones para 9º y 10º serán la última semana de enero. El Ejército implementó un nuevo sistema de reclutamiento para las escuelas de formación. Para este año se abrió el cupo para 1.970 aspirantes que antes de ser seleccionados recibirán capacitación académica y entrenamiento. Paul Romero con el informe. El Ejército aprobó un nuevo sistema para el ingreso de aspirantes a oficiales y soldados en las escuelas de formación. Desde este año, antes del proceso de selección, todos los postulantes recibirán capacitación académica en la Escuela Politécnica del Ejército, entrenamiento físico en las unidades militares de 15 de las 24 provincias y se someterán a pruebas de confianza. Las inscripciones para el 2025 iniciaron el 5 de enero. Se busca reclutar 1.695 soldados, 220 oficiales y 60 voluntarios en la Escuela de Selva Ibias, a la que pueden ingresar nativos de comunidades amazónicas. En 8 días se han inscrito 8.600 aspirantes a la Fuerza Terrestre. Hasta el 15 de febrero, cuando termine el plazo, se prevé más de 20.000 personas. Los cursos académicos serán virtuales y se dictarán los sábados materias como matemáticas, español, comunicación, inglés. Las pruebas físicas se realizarán en los recintos militares seleccionados. Uno de los objetivos de este nuevo sistema es depurar el ingreso de oficiales y soldados. Seleccionar desde el inicio, darles un seguimiento, un entrenamiento, una preparación, una capacitación, una nivelación. Los aspirantes deben tener entre 18 y 22 años, ser solteros, no tener antecedentes penales, filiación política, tatuajes de organizaciones delincuenciales. Los tatuajes admitidos serán los considerados inofensivos y en lugares no visibles del cuerpo. Por eso que serán revisados los tatuajes, en qué consiste el tatuaje, que no pertenezcan a algún grupo delincuencial. La capacitación y entrenamiento de los aspirantes al ejército serán gratuitos. Los que aprueben ingresarán a las escuelas de formación en agosto.
El sismo de magnitud 5.7 ocurrido la noche del domingo se sintió en 121 cantones del país. El temblor provocó el colapso de una pared en el Guabo, provincia del Oro, como nos informa Luis Alfredo Zúñiga. El sismo tomó desprevenidos a los ecuatorianos a las 9:20 de la noche de este domingo. Como pudieron, buscaron ponerse a buen recaudo. Así se vio en videos publicados en redes sociales. Fue un temblor de magnitud 5.7 en la escala de Richter, con epicentro a 4.63 kilómetros de Durán y una profundidad de 84 kilómetros. La Secretaría Nacional de Riesgos informó que se sintió en 121 cantones de 15 provincias, con intensidad moderada y leve. Autoridades municipales de Guayaquil revisaron infraestructuras como edificios, túneles y puentes, y no hubo novedades. La única afectación reportada se dio en el Guabo, provincia del Oro, donde la pared de una vivienda de construcción mixta colapsó y una persona resultó herida. El sismo también tomó por sorpresa a los asistentes al debate vicepresidencial que se desarrolló en Guayaquil. El movimiento se dio mientras las candidatas que participaron en la primera ronda daban declaraciones a la prensa. Un equipo de paramédicos atendía un accidente de tránsito en Cuenca al momento del movimiento. El Instituto Geofísico informó que el temblor no fue provocado por efectos del clima, sino por el movimiento de la placa tectónica de Nazca por debajo de la placa continental, lo que genera ondas sísmicas. Aunque hubo reportes de 2 remesones, no fueron 2 temblores, sino un solo evento. Es del mismo sismo, solamente que en el primer caso registramos las ondas P, que son unas ondas más rápidas, las ondas, y después, unos segundos más tarde, llegan las ondas S, que son unas ondas más lentas. Y ese tipo de movimientos suelen ser normales en la región, según el geofísico. Más adelante en Televistazo, en India se realiza el mayor peregrinaje del mundo. Más de 450 millones de personas se bañan en los ríos sagrados para rituales de purificación. Elecciones 2025. El Consejo Nacional Electoral dividió a los 16 candidatos en 2 grupos, sorteó su ubicación y el orden de intervención en el debate presidencial del próximo domingo. Patricio Díaz informa que también se definió los postulantes que interactuarán en una de las fases del programa. Los 2 candidatos que figuran con mayor intención de voto no coincidirán en el debate presidencial del domingo. Daniel Noboa irá en el primer grupo y Luisa González en el segundo. El Consejo Electoral hizo el sorteo de los 2 grupos de 8 candidatos para las 2 franjas horarias definidas. En la primera, de 7 de la noche a 8:30, intervendrá primero Henry Cucalón. Y en su grupo están Jimmy Jairala, Francesco Tabaqui, Jorge Escala, Henry Kronfle, Luis Felipe Tillería, Juan Iván Cueva. El último en intervenir será el actual presidente Daniel Noboa. En la segunda franja, de 8:35 a 10 de la noche, el primero en participar será Enrique Gómez de Suma. Y en su grupo están Luisa González, Carlos Rabascal, Andrea González, Pedro Granja, Iván Saquicela, Leonidas Isa. El último en intervenir será Víctor Arauz. Cada uno tendrá 1 minuto 30 para responder a 3 preguntas sobre los ejes definidos por el Comité de Debates, que son seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos, y crecimiento económico y generación de empleo. Los miembros del comité aclararon que cada eje incluye otras temáticas. Entre los servicios más demandados y de alto interés ciudadano están la educación, la seguridad social, la salud, la vialidad, las telecomunicaciones, la provisión permanente de energía eléctrica, una preocupación muy latente en los ecuatorianos. Después de cada respuesta, los candidatos serán interpelados por 2 de sus adversarios. El CNE hizo hoy el primer sorteo. En seguridad, por ejemplo, a Daniel Noboa le interpelará Francesco Tabaqui. En el mismo tema, Pedro Granja cuestionará a Luisa González. El día del debate se sorteará el otro interpelante. El debate durará 1 hora y media por cada grupo.
El fin de semana los candidatos recorrieron el país haciendo campaña, movieron sus redes sociales en busca de votos. Aquí un resumen de lo que publicaron como parte de su estrategia electoral. Las redes sociales del presidente, que durante el fin de semana también fue candidato, estuvieron llenas de actividad. Varias publicaciones muestran a Daniel Noboa bailando, saludando a la gente, enviando un mensaje a sus contendores, haciendo deporte. Lo que no hubo es alguna alusión al debate vicepresidencial que tuvo lugar anoche y al que su candidata no asistió. Ese tema, el del debate, fue el que dominó en las redes de los demás candidatos. Henry Cucalón acompañó personalmente a su compañera. Adelante, que usted sabe que esta vaina es una locura. Luis Felipe Tillería llamó a la suya para expresarle su apoyo. La polarización. Carlos Rabascal compartió en su cuenta una publicación. Soy Alejandra Rivas, en la que su candidata se presenta de una manera peculiar. Y represento el titanio de la pierna de Carlos Rabascal. Eso en referencia a la prótesis que Rabascal usa en una pierna y que destaca siempre como lema de campaña. Sé parte de la pata de Rabascal. Blanquita. También Francesco Tabaqui expresó su apoyo a su compañera de papeleta. Con todo. Y aprovechó para hablar del otro debate, del que se viene el siguiente fin de semana, el presidencial. ¿Cómo voy a ir vestido al debate? Lanzó una especie de encuesta para generar interacción con sus seguidores, a los que les pidió consejos sobre la ropa que usará. Chaleco, sin chaleco. Luisa González, en cambio, fue de las que no mencionó en sus redes el debate vicepresidencial. Sus videos se centraron en su imagen, en un anillo que le dieron las Juventudes de la Revolución Ciudadana, en una celebración cantando o en un recorrido de casi 30 kilómetros en bicicleta. Desde Machala. Andrea González mostró su fuerza y retrató sus recorridos por el país en el marco de esta segunda semana de campaña que comienza hoy. Hay que trabajar por la gente, no por el gobierno. Esa es nuestra propuesta. El movimiento estudiantil universitario de Venezuela declara que la posesión de Nicolás Maduro es ilegítima. 6 centros superiores de estudios se unen a la comunidad que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Así también la oposición llama a socavar las bases que mantienen a la dictadura de Maduro. Todos sus mandatos. La juramentación de Nicolás Maduro ha provocado más reacciones de rechazo dentro de Venezuela. El movimiento estudiantil de una serie de universidades públicas y privadas se ha unido en un llamado a desconocer la dictadura. Argumentan que fue un acto ilegítimo porque el Consejo Electoral no cumplió con presentar las actas de resultados. Fijaron su posición en un comunicado emitido de manera conjunta en el fin de semana diciendo: ante la comunidad de estudiantes, el país y la comunidad internacional, rechazamos y desconocemos la juramentación ilegítima perpetrada por el gobierno de Nicolás Maduro el día 10 de enero de 2025. Defendemos y representamos la voluntad del pueblo, la cual se manifestó el pasado 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como su representante. Se autocorona dictador. Edmundo González sigue en el exterior después de su exilio en España y de la gira internacional que realizó la semana pasada. Y la líder opositora María Corina Machado declaró que Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado. Aún así, han iniciado una nueva etapa de resistencia y el asambleísta opositor Juan Pablo Guanipa habla de seguir 3 pasos para lograr el cambio político: presión interna, presión internacional y socavación de las bases que todavía sostienen al gorila dictador, dijo en redes sociales. Maduro se escuda en Fuerzas Armadas, ha condecorado a algunas figuras sometidas a sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, y por ahora la cúpula militar le ha prometido lealtad. Comienza el mayor peregrinaje del mundo que reúne a 450 millones de devotos en India. En esta ceremonia, los fieles se sumergen en aguas de ríos considerados sagrados para lavar sus pecados y librarse del ciclo de reencarnaciones. Devotos de la religión hindú han dado inicio a un festival que se celebra cada 12 años. Se trata del Maha Kumbh Mela, o el Gran Festival de la Jarra, en el que millones de personas, tanto locales como turistas, se bañan en ríos sagrados para un ritual de purificación.
Se sumergen con la creencia de que esto los limpia de los pecados y los libera del moksha, un ciclo de constantes reencarnaciones, y libera el espíritu. El gobierno indio gestionó un gran dispositivo de seguridad con agentes que controlan el avance de las multitudes hacia las regiones de los rituales. En la ciudad de Prayagraj se celebra el evento más grande donde confluyen los ríos Ganges, Yamuna y el Sarasvati. Le sigue en Haridwar, a orillas del río Ganges, en la ciudad Ujjain, a orillas del río Shipra, y Nashik, en las orillas del río Godavar. Además del baño, se realizan meditaciones masivas, así como conferencias, encuentros de gurús y líderes espirituales. El festival tiene una duración de 45 días y se espera que acudan 450 millones de personas. Transcurren horas cruciales para un alto al fuego en la Franja de Gaza que permita la liberación de rehenes israelíes. Según agencias internacionales de prensa, negociadores cataríes que actúan como mediadores han entregado el borrador final de un acuerdo tanto a Israel como a Hamas, pero se desconoce si las partes lo aceptarán. Mientras tanto, los ataques en Gaza siguen y en las últimas 24 horas han dejado 19 muertos y 71 heridos. Y en la costa las temperaturas de la tarde serán entre los 27 y 32 grados centígrados. El cielo estará nublado y el índice de radiación ultravioleta será 8, lo que se considera muy alto. Según información del INAMI, por esto se recomienda usar protector solar, no exponerse directamente al sol. Mientras, esta tarde en la sierra las temperaturas variarán entre los 20 y 24 grados centígrados. El cielo estará nublado y el índice de radiación ultravioleta será... Para el próximo 30 de enero a las 20:30, el fiscal Cristian Fares solicitó al jefe de criminalística de la zona 8 que se cumpla la reconstrucción de los hechos por el caso de desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas: Josué, Ismael, Nehemías y Steven. La diligencia arrancará en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el lugar donde fueron aprehendidos los menores por una patrulla militar integrada por 16 uniformados. Luego las autoridades se dirigirán hacia la parroquia Taura del Cantón Naranjal en Guayas. También se contempla la presencia de los padres de los 4 menores de edad, testigos y los 16 procesados. La Seguridad Social implementó un programa integral enfocado en atención de niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Carla Delgado informa que el plan brinda un acompañamiento con personal capacitado y sensibilizado. Enterarse de que su hijo de 7 años estaba siendo abusado fue devastador para Marlene. Aunque había notado ciertos cambios en su comportamiento, fue su pediatra quien encendió las alertas. El impacto fue doble porque también supo quién lo estaba haciendo. Me enteré de un caso de abuso dentro de mi círculo familiar cuando mi hijo tenía 7 años. Fue horrible, me tuvieron que sacar. A mi hijo obviamente no teníamos que darle esa impresión de que algo grave estaba sucediendo. El abusador no amenazaba a su hijo. Según ella, se había ganado su confianza. Se ganan el cariño de los niños, de una u otra forma, sea por medio de juguetes, dulces y demás. Mi hijo quería mucho a esta persona. Y bueno, ya cuando él se comenzó a dar cuenta, porque dentro de terapia le dijeron que eso no estaba bien, sí fue un shock muy duro, cambió completamente su comportamiento. Marlene y su hijo son parte del programa Código 5 del IES, que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Lamentablemente, los pacientes llegan por otras patologías y durante nuestro interrogatorio encontramos este tipo de problemas. ¿Quiénes te protegen? El programa ofrece acompañamiento integral a la víctima y a su entorno. Psicólogos, ginecólogos, pediatras y trabajadores sociales hacen parte del equipo. Trabajan en terapias individuales y grupales. La mayoría son lúdicas. Son las que mejor resultado evidencian en menores según los especialistas. Tenemos niños que por cualquiera de sus características se identifica el rasgo de violencia que ellos tienen. Niños de miradas bajas, de llanto lábil. El programa da asesoramiento legal. Hasta la fecha han presentado 358 denuncias en la Fiscalía por abusos. El Código 5 está funcionando en el Centro de Especialidades de la Mariscal en Quito.
El asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, llevó al presidente Noboa a retomar sus funciones antes de lo previsto. Pero en su visita de esta mañana a El Oro no hubo anuncios contundentes sobre seguridad, solo un acto de entrega de equipo al ejército. Fabricio Lapo nos cuenta más. Aunque el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, llevó al presidente Daniel Noboa a retomar sus funciones antes de lo previsto y hacer a un lado 5 horas de campaña, su visita a El Oro esta mañana no incluyó anuncios contundentes sobre un plan de seguridad. La agenda se limitó a un acto simbólico de entrega de equipos al ejército. El evento realizado en el fuerte militar Chacras en Machala duró apenas 30 minutos. Durante ese tiempo, Noboa, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó 325 chalecos y cascos. El mandatario ofreció un discurso de 2 minutos con 35 segundos, donde se limitó a resumir operativos pasados contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. También estuvo presente Víctor Hugo Zárate, comandante general de policía, quien al ser consultado sobre los avances en la investigación del asesinato del alcalde Eber Ponce, indicó que manejan varias hipótesis, aunque estas no pueden ser reveladas por ser de carácter reservado. Extraoficialmente se conoció que Ponce había sido víctima de extorsión durante el último mes. Mientras tanto, la Asociación de Municipalidades de El Oro advirtió sobre el temor entre los 13 alcaldes en funciones, que además se incrementó después que anoche el alcalde de Huaquillas alertó sobre una llamada en la que le exigían dinero a cambio de una supuesta seguridad. Aproximadamente son 4 compañeros que no cuentan con custodia. Tenemos compañeros alcaldes y alcaldesas también que le han mermado las custodias. Y Dios mediante, pues se pueda también tener en cuenta este procedimiento para que se pueda restablecer la seguridad de los compañeros. Para las 2 de la tarde, el presidente Daniel Noboa tiene programada una reunión con los alcaldes de El Oro. Sin embargo, según la agenda, no se contempla tratar temas relacionados con la inseguridad, sino cuestiones vinculadas a juntas de agua y riego. Actividades de teatro, conciertos destacan entre los eventos que puede disfrutar esta semana en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y a continuación los detalles. En Quito, este martes a las 6:30 de la tarde se realizará el recital de clarinete con el reconocido ensamble Aymara desde Colombia. Interpretarán obras de Paquito de Rivera, Horacio Salinas, Miguel Bocanegra, entre otros. El evento será en la Casa de la Música y el ingreso es gratuito. En Guayaquil, Habitación 1616, una obra teatral que mezcla cultura y humor, responde a la duda de ¿qué pasaría si Shakespeare y Cervantes hablan sobre la verdad en medio de egos, secretos y risas? Dirigida por el lojano Santiago Carpio e interpretada por los actores Ricardo Velastegui y Fabo Doja. Estará en la cartelera de pop-up de miércoles a sábado. Las funciones son a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. La Universidad de Cuenca, junto al percusionista y compositor colombiano Joan Infante y destacados estudiantes de la carrera de música, presentan el concierto Percusión Cuenca 2025, que promete cautivar al público con su repertorio contemporáneo. Será este jueves 16 de enero a las 19 horas. La entrada es libre.